Somos Simpáticos presenta Un podcast, diferente, un ritmo, eléctrico, habladurías improvisadas. que te despiertan una sonrisa. Un homenaje a ti mismo. Comienza. Somos Simpáticos. Para arrancar esta tercera parte con Armando López, historiador, DT, gurú existencial. Muy bien. Y fanático del Tomba, digamos. Gracias a Dios y a la Virgen. Sí, y no fanático desde como mucho, y perdónenme que voy a criticar, sí. Que es cuando subió a primera se hicieron muchos del Tomba. Sí, claro. Que para el club es bueno eso Y también. sí, viste que todos se suben al carro de la victoria. Todos se bajan del carro de la derrota. Pero sí tenía su gente, Godoy Cruz. El carro de la victoria surge cuando entraba el emperador romano o Sí. ese guerrero a Roma, ¿no es cierto? Todos, y como son como los amigos del campeón, ¿viste? Claro, Se claro. quieren sacar fotos, todo, ¿no es cierto? Todo. Ahora va a ver el domingo que quien gane va a ver todo ahí en la foto y el Claro. otro va a estar solo. No va a haber nadie ahí. ¿no es Claro. cierto? Y bueno, es así. Es una condición del ser humano. Pero Godoy Cruz en el 74 ya estuvo en primera, te digo. ¿Ah, sí? En el 74, sí. Mire, pero Viejo que- Nacional 74. Ajá. Sí. Muy bien. Bueno, Huracán Las Heras también. En el 85. Exactamente. lo Una recuerdo. vez Andes Talleres jugó un partido con el Milan en el Mundialista. Sí, señor, Ganamos pero- 3-2, pero creo que era soltero contra casado, me parece. Era un pero amistoso. yo quiero acá Para, le ganó al Milan, anda en Talleres. Sí, te lo juro por Dios. Me está cargando. No, en serio, hay una placa. Yo entré a la secretaría del club, yo soy hincha fanático de Andes Talleres, y está ahí una placa 3-2 al AC Milan. Sí, serán partidos amistosos que no tan amistosos, pero doy para los oyentes. Sí. Godoy Cruz es el único club de la Argentina que le ganó a la selección argentina. Mira. También un amistoso. 1970, jugaba Perfumo. Búsquenlo, busquen chicos, Google, YouTube, Bluetooth, todo. Bien, que por ahora está habilitado para que podamos meternos. Sí, en exacto. un momento quizás sea Claro. manipulado. Fanatismo por el fútbol por los italianos, ¿o no? ¿Nosotros? Sí. Bueno, el fútbol trajeron los ingleses acá. Ah, bien. Pero hay 3 países donde el fútbol es así como acá, que es Italia, Brasil y Argentina. Claro. Sí. ¿Viste Qué lindo. lo que decía Borges de los argentinos? Y Uruguay. Uruguay, bueno. Si escucha el primer podcast o los podcasts anteriores se va a dar cuenta de por qué. Borges decía que los argentinos son italianos que hablan español, les gusta vestirse como ingleses y quieren parecer franceses. Es muy buena la definición. El porteño. Claro. No tiene Bueno. un mango, no tiene zapatillas, pero está con un celular de 15 lucas. Claro. Caretear, sí. Pero el fútbol viene de ahí. El postureo. Sí, acá el fútbol es una cuestión, es un negocio, un deporte y es parte de la cultura. Es impresionante. Muy bien, me encanta esto de fútbol y vamos a ir a la historia, decir con todo, decir, 1008 arranca la Argentina. Ahí arranca No, oficialmente. arranca antes. Pero, qué locura. Primera No, junta no fue el inicio de la Sí, Argentina. formal. Pero los que pelearon contra la invasión inglesa en 1806 1807 son los mismos que están en 1810. Claro. Sí, Claro. El pueblo. ¿Por qué no invadía todo el mundo? ¿Qué éramos la gilada acá, viste? Era- Mucha riqueza. Hay un contexto, sí. La entrada a Sudamérica es el río de la Plata. Era el río de la Plata. Porque por otro lado no podías entrar. No había aviones y ese es un río navegable, que es la desembocadura del Paraná y el Uruguay. Llegás hasta el corazón. La otra era entrar por el río Amazonas, que a los 10 metros los mosquitos te hacen asado. La anaconda, el yacaré. Era medio peligroso. Era peligroso. Saben idioma los no había mosquitos, no había motosierra para la selva. Entonces, Claro, te frenaban de un... Te salió un yacaré de 2,5 metros. Es muy importante en la Por entrada. eso sigue habiendo pueblos originarios en el Amazonas. Exactamente. porque- Ojalá. Claro. Sí, totalmente. Incluso Armando, no sé si mi comentario puede estar muy errado, pero en Vietnam, en la guerra de Vietnam, Sí. me voy a otro hecho histórico Sí, que ya lo tocaremos en otro 67 momento. al 73. Exactamente. También la naturaleza les jugó en contra a los soldados estadounidenses. Totalmente. Los alacranes, se morían muchos envenenados Sí, por sí, alacranes sí. y por los mosquitos y por la densidad también del calor y demás. Totalmente. Y además una guerra que no fueron incentivados, no fueron motivados. Claro. Y es la primera guerra que pierde Estados Unidos en su historia. Bien. Mire usted. Entonces, ¿qué pasa en esto del... La Argentina me da la sensación que siempre hemos sido detonados por otros hechos ajenos. Sí. No la Argentina decidió, sino que aprovechó Aprovechó. o se estimuló Sí. de otras cosas que sucedían en Totalmente. el entorno, digamos, Totalmente. mundial. Cuando Napoleón invade España y pone preso a los reyes de España, ese es el momento justo para Venga, la Exactamente. revolución, que algunos ya lo tenían en mente. Claro, acá dijeron, es nuestra oportunidad. Es nuestra oportunidad, Claro, sin claro. duda. Es en el contexto de la guerra europea, cuando Napoleón invade Portugal y le pide permiso al Tarambana, el rey de España, que era un pavote impresionante, Carlos IV, bastante gorreado, aparte te digo.
Y le dice, Carlos IV, voy a pasar a Portugal, pero voy a pasar nada más. Y cuando va pasando por España, se mete. claro, por mar no podía ir porque estaba la flota británica, no había aviones, Claro. va dejando guarniciones y ahí invade España. Y pone preso a Carlos IV y a su hijo Fernandito VII. Claro. ¿No es cierto? Entonces cuando llegan esas noticias a Buenos Aires, Vieites, Belgrano, Mariano Moreno, French, Beruti, dije, muchachos, esta es la oportunidad. Cabildo abierto. Sacar al virrey Cisneros y empezar el proceso revolucionario. Nombrando siempre a Fernando VII porque tenían miedo que viniera la contra y tac, ¿no es cierto? Como le pasó a Tupac Amaru, que lo descuartizaron, ¿se acuerdan? Sí, Claro. ese fue un intento de liberarse de España y terminó tremendamente trágico porque los imperios son sanguinarios. Entonces, hasta 1816, todos los gobiernos en nombre de Fernando VII, en nombre de Fernando VII, entre comillas. Es lo que se llama la máscara de Fernando VII. Bien. Y problemas internos, y la grieta que decís vos, empezar con morenistas sabedristas. Siempre Unitario de federales, ¿hasta cuándo se Unitario extiende? Hasta hoy. Hasta hoy. Muy bien. No, si vos le preguntás a un chico que dice pollo, sopaipilla, y dice, ¿qué equipos son el River? Pero seguro naciste en Buenos Aires. Bueno, ahí está la explicación de unitarios federales, porque los unitarios te imponen, que son los porteños, te imponen la economía, la sociedad y la cultura. Es contra natura que un chico nacido en una provincia sea hincha de un equipo de Capital Federal, porque los chicos de Capital Federal no son hinchas de Boca y Chipolete y Río Negro. Eso se explica. Y Comodoro Rivadavia. Es verdad. Total. Y lo mismo pasa cuando va agrandando más, el imperio quiere que nosotros seamos fanáticos de Chicago Bulls. Claro. No, y hay pibes que son hinchas Del Barcelona. Pero vos decís, ¿cómo? ¿No es cierto? Bueno, es un deporte. Por la afinidad, ¿no es cierto?, Es un al deporte. jugador. Pero pasa eso. La guerra de unitarios federales se salda con la batalla de Pavón, 1861, cuando Urquiza traiciona a las provincias y le entrega en bandeja el triunfo a Mitre. Luego una transición interesante por la cantidad de gente que llegó a la Argentina en esa Sí, época, ya ¿no? vienen los inmigrantes. Claro, Nuestros claro. abuelitos, Claro. bisabuelitos, padres en algunos casos. ¿Cuál es el primer acto de democracia en la Argentina? Lo estamos esperando. Esperemos que haya una democracia real. Democracia que es los griegos. Claro. Eso te lo enseñan en la El escuela. gobierno del pueblo. Y bueno, si vos pensás que democracia es votar, y es parte, ¿no es cierto? Pero bueno, elecciones limpias hubieron en el 16 con Irigoyen, aunque las mujeres no votaban. Es decir, que era universal el voto, entre comillas. Las mujeres van a votar en el 47, recién. Es lo último que le queda de soberanía popular a nuestro país, que es el voto, y que no hay que perderlo. Ahora, democracia plena, gobierno del pueblo, y poco no es para debatirlo, ¿no es cierto? ¿Qué significa en la profundidad la palabra democracia? Han habido momentos, y han habido momentos tristísimos, como son todas las dictaduras, porque a mí no me gusta el gobierno de Macri, pero la gente lo eligió, y tiene 4 años, Claro. no dio un golpe de Estado, y esa es la diferencia. Vivimos en una democracia formal, Bien, formal, bien. que no es poco, no hay que subestimarla. Muy bien. Somos la historia argentina está. ¿Puse triste el programa? Me puse triste porque digo, qué fuerte. Claro. Todo es duro, es duro. O sea que somos la historia nuestra Argentina a partir, digamos, del 1810 ya se basa en distintos cambios de gobierno que han ido Siempre. tomando distintas decisiones. La administración, digamos. La administración y que, bueno, es el camino que hemos generado, ¿no? No damos pie con bola. Vos fijate que primera junta, 1810, primer triunvirato, 11, segundo triunvirato, 12, asamblea del año 13, los directores supremos, golpe, anarquía del año 20, dictadura de Rosa. Recién se dicta la Constitución en 1853, que es la organización de un país. Claro. En cambio, Estados Unidos, que no son santos de mi devoción, pero antes de ser imperio, las cosas las hicieron bien. Independencia, república, continuidad institucional. No había un golpe de Estado en valga la redundancia, en Norteamérica, Estados Unidos, no había un golpe de Estado jamás. Claro, porque ellos son los que generan para los demás. Sí, bueno, pero adentro se organizan, ¿no es cierto? Claro. Le han asesinado presidentes, le han hecho renunciar a Nixon, pero eso, la división de poderes no se toca. Entonces, un país serio tiene que tener continuidad democrática, republicana, te diría, institucional. Acá no la ha habido. Ni de esa época que vos hablás, ni en el siglo XX hubo 6 golpes de Estado. 6 golpes de Estado. 30, 43,
55, 62, 66, 76. Ningún país puede funcionar con 6 golpes de Estado en un periodo tan corto. Claro, un reinicio que te tira para atrás. Claro, porque vos tenés un reglamento para todo y el reglamento tenés que cumplirlo. Sí, el reglamento es la Constitución. Si uno cumple la Constitución no puede andar nada. O sea, vos te eligen tener un plan de gobierno, puede ser pésimo, puede ser malo, bueno, pero tenés un tiempo. Ahora viene otro y dice, no, golpe de Estado, Onganía. Que hubo en el 66. Onganía, en el 66. Tremendo Onganía. En plena época de los Beatles. Cortarle el pelo a los jóvenes. No, prohibida la minifalda, prohibida el rock. Imagínate esa locura que pasa en Argentina. Claro, que no Claro. tiene nada que ver con la construcción de nada. Nada, ¿viste? entonces dice, Onganía da un golpe de Estado. ¿Por qué? Por esto, esto y esto. ¿Y cuánto se va a quedar? No sé, 30 años más o menos, porque tenía un proyecto largo. Y así no funciona un país. Ahora, ¿por qué el quiebre de esas presidencias históricas en donde teníamos la mejor educación del mundo, el mundo nos miraba, y estos 6 golpes de Estado a lo que somos hoy, digamos, que nos analizan por qué no podemos crecer con toda la riqueza que tenemos? ¿Qué nos pasó, digamos? Los indicadores macroeconómicos que te dicen que Argentina era el 8º país del mundo, eso se refiere a las grandes exportaciones, Claro. porque la guita acá no se repartía. Claro. Sí en el nivel educativo, porque tuvo la reforma universitaria del 18, que lo apoyó Irigoyen, que es muy importante, y lo catapulta a la Argentina por sobre todos los países de Latinoamérica. Antes tuvo las leyes laicas, la educación laica obligatoria y gratuita, que también catapulta a la Argentina sobre todos los otros países. Pero eso era para ciertos sectores, clase alta, clase media, hijos de inmigrantes. No llegaba a los sectores populares. Eso va a llegar a los sectores populares con el peronismo. Y ahí empieza la otra grieta, peronista, antiperonista. Claro. Mira, es interesante. Estoy hablando del año 43, llega el peronismo. Claro. Es interesante esto decir, últimamente que se ve que un gobierno gana y ahí nomás quiere reelección. Siempre. Siempre, es como un clásico ya. Sí. Desde el comienzo, salvo Alfonsín, digamos después siempre ha habido reelección, ¿no es Y cierto? Alfonsín en un momento que le iba bien la pensó. Tiene que ver con la idiosincrasia. Acá el que es caudillesca, ¿me entendés? Reelegirse. La representatividad en una persona, Sí, y no en un sistema o una administración. Claro, no, tiene que ser el sistema. Democráticamente está bien porque el pueblo lo vota, como Claro. a Rodríguez Sá, que salió elegido 140 veces. ¿no es cierto? Está de dueño, el pueblo es lo dueño. vota, Es está dueño, bien. dueño, Pero, dueño. por ejemplo, en Mendoza no tiene reelección indefinida. Y ahora está bien, que Cornejo, más allá que sea hincha de Cruz, no me gusta mucho su gobierno, cortó con la reelección indefinida de los intendentes, porque vos tenés la vaca atada, Esteban, y sabés que vas a ser intendente, y entrar a poner a tus parientes, tus amantes, tus amigos, el hijo de tu esposa, del tercer matrimonio, Claro. el gato, el perro, y te achanchás y te corrompés. Les pasó a todos. Entonces acá lo ideal sería 4 años y a tu casa. En otros países, como en Estados Unidos, hay reelección. Y Roosevelt fue elegido 3 veces. Pero es otra idiosincrasia, otra forma de ser, porque son anglosajones y tienen otra historia. Acá el caudillismo, la reelección es nociva. No es que esté mal, porque eso lo discuten los constitucionalistas. Es democrático porque el pueblo es soberano y elige. Pero acá lo mejor sería acortar los periodos. Un periodo y a tu casa. Y no te achanchás y no te corrompés. Le pasó al kirchnerismo desde mi punto de vista, no sé si ustedes opinan lo mismo, con el segundo gobierno. Ahora es interesante decir estos golpes de Estado que vinieron a cortar este crecimiento que teníamos cultural, educativo, donde el pueblo pensaba mucho más, estaba abierto. Se vivía mucho mejor. Había mucho arte, había una exposición, una cultura donde uno ya es pensador y no te va a votar a cualquiera, Claro. va a poder poner un gobierno y ¡pa! Un corte Tremendo. y borrón cultural a full. No, y aparte pensar en la psicología individual y la psicología colectiva. Este país, en el 66, tuvo un presidente que salió de la edad de piedra, cursillista ultramontano, que prohibía la música rock, prohibía la minifalda, y vos ibas por el pelo largo por la calle, te agarraba la comisaría y te rapaba, ¿no es cierto? Mamita. Y 8 años después, en el 74, tenés a Isabel de presidente. Que su antecedente era trabajar en el... Yo lo conocía, el cabaret donde trabajaba allá en Caracas, en la avenida Urdaneta, ahí estaba todavía. Un cabaret, el Pasapoga creo que se llamaba. Pasapoga. Un peringundín. Era bailarina, con todo respeto para la chica, cada uno puede hacer lo que quiera. Pero era bailarina, ahí la conoció Perón. Y Perón después se casó con ella. Y la hizo vicepresidenta. Se murió Perón y la presidenta Isabel.
Entonces vos pasás en un país de tener un ultramontano moralista cursillista en el 66 a tener una chica que su antecedente era trabajar en un cabaret. Con una figura muy importante como López Rega, en donde No, ya ni empezaron, hablar. ya No, empezaron las López- torturas, mira, los López Rega, asesinatos. Ni hablar. López Rega es para hacer una película. No la hacen porque meter el dedo en la llaga. La historia de López Rega es tremenda. Es tremenda. Es tremenda. Sería graciosísima si no hubiese sido un asesino serial y frío. ¿No es cierto? Pero López Rega era un tipo que tiraba las cartas y que creía, no te hacía el verso. Yo también te tiro las cartas, pero yo sé que te estoy mintiendo. López Rega se creía que era la reencarnación del faraón no sé cuánto y los ovnis. Y ese tipo era el hombre más importante del país. Claro. Porque era el asesor, mano derecha, etcétera, 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 de Isabelita. Liderando la AAA, Entonces- ¿no es cierto? ¿Cómo? La AAA, ¿Qué? él lideraba eso, ¿no? Dicen que él la creó. Él la creó. Pero López Rega no movía un dedo si Perón no le da autorización. Claro. Y acá nos vamos. Y acá dice, bueno, Bueno, dice, está ah, bueno el podcast. Sí, lindo, Ahí viene lindo. la JP. Me hace Claro. acordar López Rega, comparativo, no me puedo acordar el nombre Mi mamá. de este muchacho que estaba con los últimos Ares, también que era como Sí, un gran cura. Rasputín. Rasputín el maldito. Me hace acordar, ¿no? No, que es lo mismo, pues. Es tremendo lo de Pero por eso hay que Rasputín. estudiar historia. Es que tomaban decisiones sobre el gobierno, en ese caso en Rusia también, sobre los Ares, y una cuestión decía que eran, pues, ¿por qué toma decisiones? La zarina era muy amiga. Exactamente, exactamente. López Había un- Rega es tremendo. Aparte, López Rega había sido policía federal, exonerado de la fuerza por corrupción de menores. Después había sido cantor lírico Ah, mira. en Nueva York. Después estaba con todo esto del esoterismo. El hermano Daniel se llamaba. Y termina por esas cuestiones del destino o algunos movimientos de la CIA siendo el hombre de confianza de Perón y de Isabel y manejando el país. Pues tremendo. Y la AAA es todo un tema que es el dedo en la llaga, que hasta el día de hoy no se analiza mucho porque se llenan susceptibilidades. Pero bueno, no es para un programa de humor. Pero es interesante. Una pregunta que tiene que ver con la Argentina, como no sé si será verdad, usted a lo mejor lo sabe como mito, tiene algún mensaje Sí. más para dar. Dice Hitler. Lindo muchacho. Es lindo pibe, ¿no? Vino Buen para pibe. la Argentina. Vi un documental en TN el otro día Sí. de esos búnker que hay en el sur y la supuesta casa de Sí, él. Bariloche. Mamita, te ponía. Este contenido estaba bien armado para que terminara de ver el programa y te dice: ¡Vivió ahí! ¡Vivió ahí! Mirá, Teníamos la puerta abierta nosotros en un momento. acá Se las dio estuvo. Perón. Acá sí. Ujú. Eran acuerdos económicos, ¿no? Económicos. Acá estuvo Mengele. Sí. Mengele, Perón en un reportaje en el 70 dice que estuvo charlando y hablando de cosas. Después te voy a contar un mito de Mirta Legrand. Bueno. O sea que lo atendió clínicamente Menguela, Perón. Le hizo una revisión. No, yo te voy a contar una cuestión. No sé qué tiempo hay, pero... Sí, 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 Dele, sí, dele. sí. Y digo, Mengele y Tomás Eloy Martínez le dice, pero ese era Mengele. Y dice, no, me dijo que se llamaba no sé cuánto y que estaba con unas vacas haciendo unos experimentos. Perón se reía, Perón sabía que era Mengele. Y el soldado no nazi, no que estuvo en campo de concentraciones, Scorsani, Otto Scorsani, que es el 007 de los nazis, fue guardaespaldas de Eva, de Perón, y estuvo viviendo en Argentina. Y Priebke en Bariloche, y Eichmann. Y Hitler no está al cadáver, todo lo que se dice es verso. Y yo no creo que Hitler se haya entregado. Ellos tenían un sistema de escape, los alemanes, bien ordenaditos que son, previsto. En el libro está. Ahí está. Después hay mitos. ¿Dónde fueron? ¿Dónde no fueron? Que hubo nazis acá en la Argentina. Comprobado, absolutamente comprobado. Le dieron entrada libre. Mengele estuvo. La leyenda dice, esto es tremendo. La leyenda dice que Mengele trató a las hermanas Legrand. Porque viste que trataba con mellizos. A uno le ponía una inyección. Ah, al otro claro. no, Le funcionó. A ver cómo. Claro. Sí, pero escuchame una cosa. Ahí está. La Coincide- respuesta a todo. Coincide todo. Y esta mujer tiene 140 años, la operaron el otro día, le pusieron 27 puntos y al otro día estaba parada. ¿No es cierto? ¿Y haciendo un programa de televisión? Sí, no, y acá está lúcida, Claro. la cabeza, y ya está programando para la temporada de Mar del Plata. La otra hermana, Goldie, no figura, No. no la muestran. Mirá. Nada. Dice la leyenda urbana en Buenos Aires que Mengele trató a las hermanas Martínez, que en realidad son Martínez,
Y bueno, Mirta Legrand es un caso, ojalá que todos podamos llegar a esa edad, ¿no es cierto? Pero Mengele era un genio como médico, pero un sádico. Claro. Porque esos experimentos lo hacían en los campos de concentración sin anestesia, con los prisioneros, ¿no es cierto? Y estuvo en Argentina. Y pocos saben que Mirta Legrand y Goldie tienen un hermano más grande. Más grande que fue operado la semana pasada de cadera. Ah, mira. Mira. Son inmortales. Y los nazis estaban muy adelantados en tecnología y en medicina. Muy adelantados. Yo, por lo que vamos a preguntar, yo no creo que Hitler se haya suicidado porque tenía un doble, como siempre. Bien. Y lo más posible es que se haya escapado. El santuario era Argentina. Y también hubo bases alemanas en la Antártida. Que no es mito. Después léelo. Excelente, me gusta todo esto cómo va tomando la historia y cómo hemos vivenciado. Una pregunta que me queda así, hay una frase que dice que tenemos que aprender la historia para no repetir los mismos errores o algo así. Es que algunos países lo hicieron, otros no. Hablábamos de China, cómo se recuperó, 5.000 años llevan los chinos. Nosotros, la cultura. Y acá hemos aprendido, hemos recuperado un poco, vamos repitiendo, retrocedemos. ¿Qué opina usted? No, bueno, mira, en los países serios la materia se da en forma, no 2 o 3 horas en la secundaria. Y los políticos de los países serios saben historia. Es lo que hablábamos con él. Tenés que saber historia y entonces tenés que ir a la facultad. Tenés que leer. Acá hubo un político muy vivaracho que se llamaba Álvarez, Chacho Álvarez. El Chacho Álvarez, Sí. el que lo abandonó de la Rúa. ¿Por qué abandonó? Lo Porque sabía historia. lo dejó en banda. Sí, pero él sabía historia. Claro. Porque es colega, es licenciado en historia. Viste que los otros son abogado, ingeniero. Chacho Álvarez en octubre del 2000 dijo, esto se pudre. ¿Y por qué? Porque vos lees la historia y te das cuenta, no es que se va a repetir tal cual. Pero como vos dijiste, Rasputín es López Rega. Es lo mismo. Es lo mismo. Y Chacho Álvarez, por sus conocimientos, se bajó del barco antes que se hundiera. Por eso todo el mundo debería saber historia y sobre todo los dirigentes políticos. En los países serios sí le enseñan historia y le explican. Más allá de que tengan tradición como pueblo milenaria como China, o sea un país nuevo como Estados Unidos que tiene 200 y tantos años. Tal cual. Yo quería, a mí me estremece realmente, es lo único que por ahí me moviliza tanto con respecto a mi país, que fue Malvinas, ¿no es cierto? Yo nací en el 87. Pero la misma edad que nosotros tiene. Claro. Igual, si lo digo, qué grande que está. Yo nací en el 87, mi hermano más grande nació justo ahí en el 83. Y mi mamá lo tenía en brazos y miró a la televisión, ¿no es cierto? A un presidente borracho que no se le entendía mucho, diciendo... si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Exactamente. Además, que me estremece por lo que ocurrió y por la gente que luego también falleció posguerra, ¿no? Ese 200 y tantos suicidios. Exactamente, un postraumático impresionante, no contenido, a mí realmente me estremece. Gente no capacitada del norte, que hacía calor, a esas islas con muchísimo frío a enfrentarse. Guerra corta, muy corta, o sea que tiene características en las cuales el mundo la ha observado esa guerra y la analiza. Pero bueno, nada. ¿Qué te despierta? ¿Qué es lo primero que pensás cuando cuando pensamos en Malvinas? Por eso, lo mismo que vos decís, la palabra estremece es tremendo. Lo que pasa es que vos sabés que en algunos países se estudia historia argentina porque no pueden creer. Galtieri era alcohólico realmente y era un dictador. La causa de Malvinas es justa y los que combatieron, que la mayoría fueron chicos de servicio militar, combatieron bien para lo que tenían y dejaron el cuerpo, la sangre, todo. Después hubo jefes militares que dejaron mucho que desear, otros no. ¿No es cierto? Es lo que correspondía, era su oficio y era su profesión. Es una locura que Argentina no le declaró, porque ni siquiera hubo declaración, pero que le hiciera la guerra a Gran Bretaña. Eso solamente pasa acá, a Gran Bretaña, aliado histórico de Estados Unidos después del 45, y que no iban a venir. Y esa bravuconada que está en todos los videos de Galtieri, si quieren venir que vengan, le presentaremos batalla. Presentaron batalla, él no. Obvio. Por supuesto que él no, Obvio. ¿no es cierto? Después tenía causas por lesa humanidad, ni hablar. Era un dictador, ¿no es cierto? Pero todo el pueblo argentino estaba detrás de la causa de Malvinas, que es una causa justa, comandado por hombres, la dirigencia de aquel momento,
que no eran muy justos. Causa justa por la semilla de esto que es que cuando nosotros nos independizamos de los españoles, eso No, ni hablar. nos pertenecía. Jurídicamente, históricamente, geográficamente, te diría éticamente, las Malvinas son argentinas. Ni hablar. Hubo ahí ocupación real. ¿Sí? Por ahí no soy nacionalista ultra, Esteban, pero veo a algunos chicos con la bandera de Gran Bretaña. Y es tremendo. Claro, se te estremece el Y no, esternón. porque Argentina sí ha tenido problemas con un país, con Gran Bretaña, no con Chile, Claro. ni con Paraguay, ni con Perú, ni con Brasil. Son rivalidades. Ujú. Con Chile nunca hubo una guerra, pero con Gran Bretaña hubo 4 guerras. 806, 807, 45, en el 82. Y muertos. Vos estuviste en Europa. ¿Vos viste algún chico inglés con la bandera argentina en la remera? Y yo veo, por ejemplo, los parientes de los que murieron ahí, o excombatientes. Me imagino, vos vas caminando por la calle de la Acera y ve a un pibe con la bandera británica. Y vos estuviste ahí peleando, ¿no es cierto? Porque te dijeron de chiquito que las Malvinas son argentinas. Es muy triste. Sí. Y es estremecedor, como lo decís vos. Un homenaje a muchos mendocinos que estuvieron en el Belgrano. Se dio una particularidad que Sí. había muchos mendocinos en el Sí, buque. la lista está ahí en la Plaza Independencia, de los muertos mendocinos de Malvinas. Y fue un ataque artero porque ese buque no estaba en zona de exclusión, ¿no es cierto? Fue O un sea, ataque en zona de combate, se en podría zona de decir. combate. No, la Marina no combatió. Era una locura. Era más de logística, de la No, preparación. es que la de- Marina argentina no podía salir a combatir contra la Marina inglesa. Los barcos argentinos se quedaron todos en puerto. Argentina combatió con un ejército mal preparado y con la aviación. O sea, le combate con 2 fuerzas a la tercera potencia mundial, aliada de la primera potencia mundial en ese momento, que era Estados Unidos. Claro. Eso pasa en Argentina nada más. Es para reírse y también es para llorar un poquito. Es triste. Es triste, es triste. A mí siempre se me despierta la idea de cómo podemos afrontar la historia a nivel de estudiarla, de leer. Bueno, siempre hay que buscar la motivación. ¿Qué parte de la historia nos gusta más? No sé, la antigua, Sí. la actual, lo nuestro, la mendocina, lo que me rodea. ¿Cómo incentivarías a la gente a que se meta en el mundo de la historia? No, Desde bueno. lo que hablábamos recién, por ejemplo, bueno, leer. Hay muchos autores. No sé, tomar alguna capacitación, talleres, ver documentales. Primero por lo que a uno le gusta, ¿no es cierto? El contexto directo. Sí. O, por ejemplo, ahora se pone mucho de moda ir a etapas medievales, por ejemplo, por las series, que está bueno. Totalmente. Sí, sí, la historia antigua, todo es muy interesante. Ahora, a partir del 12 de octubre de 1492, la historia se globalizó y lo que pasa en un lugar repercute en el otro. Entonces, Ahí va. siempre tenés que estudiar el contexto internacional, siempre. Cómo influyó la Segunda Guerra Mundial en la Argentina, cuál era la situación en el 82 por la Guerra de las Malvinas, siempre el contexto mundial. Ahora, historiadores argentinos hay muy buenos porque han habido corrientes historiográficas, la liberal o clásica, la revisionista, que era la contra, y después están los historiadores de izquierda, mucho más de izquierda, centro izquierda, y en todo ese melange se sacan ideas sustanciosas. Nadie tiene la verdad absoluta, cada uno tiene su opinión y su interpretación, pero hay muchos autores argentinos de historia. Piña está haciendo plata en pala, ¿no es cierto? Tiene algunos libros, bueno, los vende muchísimo, pero Sí. tiene un libro que se llama Lo pasado pensado, donde hace reportajes a testimoniales de la historia de gente en el siglo XX. Es el mejor libro que tiene para mí. Los otros, bueno, también son, desde su punto de vista ideológico y marketinero, son, digamos, comprables. De hecho, mucha gente los compra, pero hay otros autores. Claro. Muchísimos. Un día, si querés, damos una lista de autores de distintas corrientes historiográficas que son muy buenos en Argentina. Bueno, ¡Qué yo me quedo belleza! con mucha felicidad. Yo estoy feliz, yo por estoy el feliz. aprendizaje. Absolutamente. Fíjese usted que la historia a mí me empezó a gustar desde más grande. Cuando uno empieza a tomar conciencia de muchas cosas, empieza a encontrar el valor, ¿no? Qué importante saber aquello o esto para poder construirse, para saber qué no hacer y para salir adelante de muchas cosas, ¿no? Sí. Como todo. Muy feliz me quedo, Armando. No, espero Gracias, no Armando. haber hablado mucho. No. No, si esa era la idea, de hablar yo de historia. No, bueno, o sea, siempre improvisamos, vos sabés. Exactamente. Sí, señor, sí, señor. El valor de la No, el espontaneidad agradecido en la soy historia. Gracias, Armando. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Por favor. Bueno, cerramos este tercer podcast de Somos Simpáticos. ¿Cómo se viene todo esto? Muy bien, señores. Nos siguen en las redes sociales, Somos Simpáticos. Sí. Estamos en todos lados, así que nos busca ahí. Tenemos un montón de podcast para que usted disfrute de su siesta, viaje o lo que sea.
Habladurías improvisadas que modifican tu futuro y animan tu pasado. Estos somos Simpáticos. Seguinos en las redes sociales, en Instagram y Facebook. Podés recomendarnos un tema para que nosotros improvisemos y hagamos un podcast de lo cotidiano. Escribí un comentario y etiquetá a la persona que te haga recordar al podcast que acabas de escuchar. Somos Simpáticos.